Otro dato interesante que arroja esta revisión del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional es la situación de las cuentas externas. República Dominicana, una economía pequeña, abierta, que tiene una relación muy estrecha con los Estados Unidos, y en ese sentido un artículo interesante y reciente de Pavel Issa pues arroja muchas luces de lo que es esa relación con los Estados Unidos, pues por el hecho de que tenemos que, de nuestras exportaciones, alrededor del 53% va a los Estados Unidos. Del turismo, alrededor del 35% viene a los Estados Unidos. Remesas, el 77% viene a los Estados Unidos. Y la inversión extranjera directa, alrededor del 20% viene a los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué podemos decir con las cuentas externas? La cuenta corriente de la balanza de pagos se mantiene en un entorno bastante manejable, un déficit de 1.4% del 2018 y 1.5% se espera. Recuerden que llegó a estar por encima del 7% ese déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Y el gobierno lo ha ido reduciendo a través de ¿qué? Una mejor política económica que ha permitido destinar un mayor volumen de nuestra producción hacia el exterior, un entorno favorable para que vengan los turistas y además tener la capacidad de lograr con la política económica sustituir bienes que antes se importaban por producción nacional. Todo esto combinado mejora la cuenta externa. A esto hay que añadir entonces reducción de los precios del petróleo, de los precios del barril de petróleo, que hace que entonces se reduzca lo que es el déficit de la cuenta comercial. De tal manera que vemos cómo reduce el déficit en cuenta corriente, y esto cuando uno lo compara con lo que es la inversión extranjera directa, se ve que ya la inversión extranjera directa supera lo que es ese déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Y esto le ha permitido al gobierno, específicamente al Banco Central, acumular reservas. Las reservas internacionales para el año 2018 se colocaron en 7.627 millones de dólares para 3.7 meses de importación. 3.7 meses de importación, lo cual está por encima de lo que recomienda regularmente el Fondo Monetario Internacional. Y en el año 2019 se prevé que va a estar por encima de los 8.000 millones de dólares las reservas internacionales. Por encima de 8.000 millones de dólares, y se va a mantener en alrededor de 3.7 por meses de importaciones. Y esto obviamente que favorece, sin lugar a dudas, lo que es la estabilidad en el mercado cambiario. Mire, en los últimos años, el tipo de cambio, que es la cantidad de pesos que usted entrega por un dólar, se ha depreciado alrededor del 4% y a veces se deprecia incluso hasta menos, a veces 3%, 3.2%, etc. Pero en promedio 4% ha sido la depreciación. ¿Qué se puede prever con relación al peso, al valor del peso con relación al dólar? Pues que se va a mantener relativamente estable, depreciándose en ese 4%, que es algo conveniente para la competitividad. ¿Por qué? Fíjense, usted tiene lo siguiente. La depreciación del tipo de cambio tiene que ser igual, por lo menos, al diferencial de inflación. Si nosotros tenemos una inflación, por ejemplo, del 4% y los Estados Unidos tienen una inflación del 2%, lo menos que nosotros deberíamos depreciar nuestra moneda es en 2%. Es decir, 2% porque es 4, la inflación actual, menos la de ellos, 2%, sería 2%. Si nosotros depreciamos en 4% la moneda, significa que hay 2% que lo estaríamos utilizando para mejorar nuestra competitividad, porque nos hacemos barato frente a los Estados Unidos. Recuerden que es nuestro principal socio comercial. Recuerden, el 53% de nuestras exportaciones se van para allá. El turismo, el 35% viene, el 77% de remesas. Es decir, que sin lugar a dudas, que nuestra moneda se deprecie ligeramente por encima del diferencial de tasa de inflación de lo que es la inflación en dólares en los Estados Unidos y la inflación en pesos acá en República Dominicana, que se deprecie ligeramente por encima de ese diferencial que es 2%, si se deprecia en 4, significa que estamos mejorando nuestra competitividad. Ligeramente, porque tampoco se puede tener una depreciación demasiado acentuada que produzca una situación de contracción de aquellos sectores que importan bienes de capital, que importan materia prima y que entonces ante una fuerte depreciación pudieran contraerse. Esto ya se desarrolló en los años 60 con un economista muy famoso, Carlos Díaz Alejandro. Después la tesis doctoral de Paul Krugman, ese que es premio Nobel, basada en esa tesis, en ese trabajo de 1963 de Carlos Díaz Alejandro, en 1977 lo desarrolló Paul Krugman. A mí me tocó desarrollar la misma teoría en el año 1989 y validarla para la República Dominicana. O sea que hay clara evidencia de cómo la depreciación acelerada o acentuada de la moneda ante una economía que importa bienes de capital e importa materia prima puede tener un efecto de corto plazo contraccionista, pues
ante esa situación tampoco es aconsejable pues una depreciación muy fuerte y muy acelerada del peso con relación al dólar, sino lo que se ha logrado mantener, que es una depreciación de ese 4% anual. Con esto y estos datos externos, de cuenta externa, uno puede llegar a la conclusión de que el entorno macroeconómico es muy favorable. Ahora, ¿qué es lo que mueve alrededor de ese entorno macroeconómico esa sangre que se mueve y que crea valor agregado? ¿Qué es la sangre en términos económicos? El dinero. Y para eso entonces están los datos del sector financiero. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional con relación al sector financiero? Que se está manejando adecuadamente el sector financiero, que la supervisión que ejecuta la superintendencia de bancos es una supervisión adecuada, que está basada en riesgo, que tiene que seguir modernizándose, que se ha dado paso de avance importante. El trabajo que ha hecho el superintendente Luis Armando Asunción, sin lugar a dudas, muy positivo. Y todo esto pues favorece a que se crea un entorno en el cual se puede convertir el ahorro en inversión a través de los diferentes agentes financieros, intermediarios financieros, de una forma cada vez más eficiente. Que todavía hay que hacer cosas para mejorar todavía más la eficiencia del sector financiero, claro que sí. Pero de que ha mejorado el aporte que hace el sector financiero a lo que es el proceso de creación de riqueza, creación de ingresos en la economía dominicana, ha mejorado. Que esto está vinculado con los aportes que realiza la superintendencia de bancos, es así. Y eso se ve en esto del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué se prevé en términos de financiamiento? Crédito al sector privado, que va a seguir creciendo relativamente bien. Este año 2018 creció en 11.1 y este año se prevé 8.2%. Es probable que sea un poco más el crecimiento. El Banco Central liberó 29.000 millones de pesos. Esto está antes de este informe del Fondo Monetario Internacional se emitió antes de esa liberación de 29.000 millones de pesos, que es una reducción de encaje. Al reducirse el encaje se expande lo que es el multiplicador, que es la capacidad que tiene el sistema financiero de tomar emisión monetaria, que es el dinero de alto poder que crea el Banco Central, y expandirlo y crear con esa masa monetaria pues la oportunidad de que haya un flujo circular de renta que favorezca la actividad económica, creando un círculo virtuoso que no tiene precio. Óigame bien. Ese es un círculo virtuoso que crea condiciones para mejorar las condiciones de vida de la población. Por eso hay que mantener la estabilidad. Hay que seguir valorando positivamente el trabajo de finanzas públicas, eso es el Ministerio de Hacienda. Hay que valorar positivamente el trabajo de la política monetaria, eso es el Banco Central. Hay que valorar positivamente lo que es el aporte de la política de gasto público, que ahí usted tiene presupuesto, ahí usted tiene directamente la Presidencia de la República y que a través del Ministerio de Economía manda las señales de hacia dónde debe destinar los recursos, y todo esto crea condiciones para seguir reduciendo la incidencia de pobreza, seguir mejorando la calidad de vida y, en fin, crear una sociedad cada vez más justa. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.